Muy bien, estamos terminando una serie, la próxima semana la terminaremos sobre contracorriente, ¿verdad? Cómo defender nuestra fe en medio de estos tiempos tan difíciles. Y hoy quiero hablar de un tema que lo he titulado Entre lo público y lo privado. Eso parece una conferencia que tiene que ver con temas de ¿cómo se llama? Legislar. Esa sería la frase adecuada. Ahora que estamos en medio de tantas reformas, ¿cierto? Que si la salud se mantiene privada o volvemos a lo público y demás. Pero no, ese no es el tema. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra fe. Espero que no les moleste el personaje que utilicé, que algunos lo catalogan diabólico y demás. Como quiera que sea, no lo vaya a mirar desde ese punto de vista, solo que me encontré con unos movimientos chéveres que me pueden ayudar a recrear la predica en esta hora. Así que tenemos un personaje que dice allí, el fin está cerca, es lo que dice el aviso, el fin se acerca, ¿cierto? Como que está diciendo pilas. ¿Ustedes creen que el fin se acerca? ¿Y hay que decirlo o no hay que decirlo? Hay que publicarlo, hay que proclamarlo, que el fin está cerca, pero podemos también vivir en esa actitud pública o en esa actitud privada. Porque hay muchos agentes secretos en el evangelio, de esos que se esconden y dicen, mejor yo no me voy a boletear, que no sepan que yo soy cristiano. Mejor ando como un agente del FBI, ¿cierto? Bien secreto, para hacer lo que se me antoje y no me juzguen. Sí, detrás de eso puede haber algunas intenciones interesantes, pero yo he estado pensando en que estas sociedades posmodernas tienen unas palabras que las identifican, como son tolerancia y diversidad. ¿La han escuchado? Y estas sociedades hablan mucho de eso, y hay activistas y proclaman la tolerancia y proclaman la diversidad a voz en cuello. Pero seamos honestos, hoy voy a defender el evangelio, hoy voy a defender la iglesia. Seamos honestos en algo. En medio de esa diversidad y en medio de esa tolerancia, una de las filosofías de vida o de creencias menos tolerada es el cristianismo. ¿Estamos o no? Somos una de las corrientes menos tolerada, amada y querida. Nos dan duro. Incluso dentro de la iglesia nos damos duro. Nos golpeamos, nos maltratamos muy fuerte. Y en este ambiente de tolerancia y diversidad, seguramente muchas personas tienen suficientes razones y argumentos para despreciarnos, para despreciar la iglesia, para despreciar a los que seguimos a Jesús. Sin embargo, iglesia, hoy los quiero desafiar para que nosotros nos mantengamos firmes en una fe pública y no privada, a pesar de que seamos de esas filosofías de vida o creencias más atacadas, menos toleradas en estos tiempos. Por supuesto, tenemos mucho por mejorar, pero no nos vamos a avergonzar de ninguna manera de que somos discípulos de Cristo. No nos vamos a avergonzar más, no nos vamos a esconder. En la Biblia encontramos un ejemplo, un hombre que nos puede ayudar a cómo mantener nuestra fe intacta, cómo mantener nuestra fe en Dios sin escondernos, sin avergonzarnos y enfrentando el desprecio, la presión social y aún la presión política en la que estamos viviendo. La experiencia de Daniel nos enseña tres cosas. La primera, por favor tenga en cuenta la primera: siempre seremos perseguidos por causa del Señor. ¿Alguno de ustedes ha sido perseguido? La persecución no es solo que le pongan una pistola en la cabeza. Yo quiero que vayamos más, porque hoy la persecución es intelectual. ¿Estamos? La persecución moderna es intelectual, no es tanto física, por lo menos en la ciudad, porque en nuestros campos tenemos pastores, misioneros que son perseguidos y asesinados. ¿Sabían eso? Todavía sucede ello por predicar
el Evangelio. Pero hay un primer elemento y aspecto, no se le olvide, siempre seremos perseguidos por causa del Señor. Daniel capítulo 6, verso 4 y 5. Vamos a recorrer un poquito este capítulo 6 de Daniel. Dice la palabra del Señor: entonces los demás administradores y funcionarios comenzaron a buscar, ¿qué? Ahí está. Alguna falta. No se le olvide esto. Vuelvo a leerlo para que usted no se duerma. Comenzaron a buscar, ¿qué? Alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero ¿qué pasó? No encontraron nada que pudieran criticar o condenar. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de ¿qué? De su religión, de su fe. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos un hombre que Dios había puesto muy en alto. Daniel había sido llevado cautivo a Babilonia, ¿lo recuerdan? Como un joven. Aquí ya tenía alrededor de 80 años. Pero cuando Daniel es llevado a Babilonia era un joven destacado, brillante, entendido en todas las ciencias. Por eso se lo llevaron a Babilonia y se lo llevaron al palacio del rey, porque era un hombre destacado con sus amigos. Así que allí, cuando es llevado cautivo, recuerden en el capítulo 1 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿cierto? Desde el comienzo Daniel tenía muy clara su convicción de fe. Estaba firme en su relación con Dios. Así que propuso desde su juventud no contaminarse y mantenerse fiel a Dios. Y esa determinación le trajo muchos problemas, le trajo muchos retos, le trajo muchos desafíos, pero también, iglesia, le trajo grandes victorias. No hay victoria si no hay desafío. No hay victoria si no somos probados. Necesitamos ser probados para experimentar la victoria de Dios y para saber de qué estamos hechos. La prueba nos permite saber cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con Dios y cómo están nuestras convicciones. El mundo y el enemigo y el sistema en el que estamos siempre, iglesia, van a estar buscando nuestras fallas. Siempre van a estar buscando nuestras faltas y nuestras equivocaciones para condenarnos y criticarnos. ¿Se ha sentido criticado por ser cristiano? Si no, está en problemas. Si no lo han criticado, si no lo han señalado por seguir a Jesús, preocúpese, porque deberíamos preocuparnos si eso no sucede. Porque el sistema, como lo dije al comienzo, y las nuevas sociedades de la diversidad y la tolerancia, curiosa y paradójicamente no toleran a los cristianos. Somos los menos tolerados. Por eso siempre, como a Daniel, habrá un grupo de personas que comenzarán a buscar alguna falta en nuestra vida. Llámese familia, llámense vecinos, llámense amigos, como quieran que se llamen, compañeros de oficina y demás. Nuestro entorno social, laboral, académico siempre va a estar buscando alguna falta. Estarán pendientes de nuestra manera de pensar, estarán pendientes de nuestra manera de hablar y de nuestro comportamiento. Y a la menor falla van a decir: no dice que es cristiano, ¿cierto? Y este no es cristiano. ¿Y por qué se equivoca? Algunas razones de esa presión que tenemos es porque creen que los cristianos tenemos que ser perfectos por la fe que profesamos, y eso es un error. No somos perfectos, nos podemos equivocar. ¿Usted se ha equivocado? Todos nos podemos equivocar.
Usted no puede decir, no, yo soy un cristiano al 100% y mi familia es perfecta. Mentira, todos nos hemos equivocado. Pero el mensaje hacia afuera es que piensan que somos perfectos y que no tenemos derecho a equivocarnos. Pero también podemos ser perseguidos porque somos personas prósperas y destacadas en todo lo que hacemos. Porque somos personas correctas, porque somos personas como Daniel, dignos de confianza y evidenciamos responsabilidad en todo lo que hacemos. ¿Cuántos son de ese grupo? Por eso podemos ser perseguidos. ¿Y por qué a este lo promueven? ¿Y por qué este le va tan bien en la universidad, en el colegio? ¿Y por qué este es el mejor vendedor? ¿Y por qué este prospera en sus negocios? ¿Y por qué a este lo promueven en su oficina y cada vez asciende más? ¿Y por qué el jefe lo honra, lo respeta? ¿Y por qué esa persona es tan bendecida? Porque es un hijo de Dios. Y eso no cae bien alrededor nuestro, ante algunos, no ante todos ni ante muchos, pero puede ser que a algunos les moleste, como les molestó a estos desgraciados que perseguían a Daniel. Tenían rabia porque Daniel había sido puesto muy en alto, ¿cierto? Porque el Señor lo había promovido a lugares de honor por encima de ellos. Eran unos tramposos y aquí le estaba tendiendo una trampa a Daniel para meterle la zancadilla y hacerlo caer. Siempre que pensemos, hablemos y obremos correctamente, tendremos opositores que buscarán condenarnos y quebrar nuestra fe en Dios. Porque este mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, y no le gusta que las cosas buenas sucedan en nuestra vida. Mientras vivamos para el Señor, seremos el blanco de quienes nos quieren hacer daño y poner trampas. Vamos a ser acusados porque sí, vamos a ser acusados porque no, porque decimos y porque no decimos. Vamos a ser acusados porque hablamos de Jesús y porque somos el reflejo de Jesús en esta tierra. Bienvenidos a la persecución. ¿Les gusta? Usted dirá, pero no me han perseguido así. Algo nos falta entonces. Les repito, la persecución no tiene que ser con escopetas, ni un galil, ni una ametralladora, ni amenazas. Puede ser una persecución intelectual, emocional incluso. Se van a burlar de nosotros porque somos fieles a nuestro esposo y a nuestra esposa. ¿Le ha pasado? Porque los chicos son fieles a su novio y a su novia. Dicen amén los jóvenes. Creo que me equivoqué con ese ejemplo. Se van a burlar de nosotros porque no participamos de conversaciones vulgares y porque llevamos una vida alejada de los vicios. Decimos amén. Porque nuestro lenguaje es un lenguaje limpio que habla de Jesús. Decimos amén. Porque en medio de la crisis no explotamos, ni maltratamos, ni nos llevamos a nadie por delante, sino que tenemos dominio propio. Nadie dijo amén. Y nos dicen, estos sí son brutos, no se dejen, que nadie pase por encima. Nos van a criticar porque tenemos un corazón humilde y manso. Los cristianos no podemos andar pensando, yo no me dejo de nadie, olvídese, a ver cómo es que es. Cuando actuamos diferente seremos criticados, seremos perseguidos, porque vamos a la iglesia los domingos. ¿No lo critican? ¿Y usted qué hace yendo a lamber ladrillo todos los domingos? ¿A llevarle la plata y los diezmos? ¿A quién? ¿Al pastor? Yo ni miro eso, por allá hay una junta. ¿De verdad? Ahora si el pastor la embarra, ¿él le dará cuentas a Dios? Por supuesto seremos criticados porque leemos la Biblia y nos dicen se van a volver locos, y estamos locos. El evangelio es locura para los que se pierden. No me importa, loco y todo, me voy para el cielo. Como quiera. ¿Sabe que nos falta ese evangelio que la tiene clarita en su vida? Que la tiene firme y que entiende que siempre que hagamos las cosas a la manera de Dios,
se van a burlar, porque no hay comunión entre el cielo y las tinieblas. Siempre va a haber choque. Cuando tú eres honesto, cuando regresas esas vueltas de más que te dieron, y hasta tu conciencia te dice, eso es respuesta de Dios, quédate con eso, era lo que te hacía falta. Pero cuando la regresamos, estamos dejando en alto el nombre del Señor. Cuando hablamos bien del otro, cuando bendecimos y no maldecimos, nos van a perseguir por eso, iglesia. Se van a burlar de nosotros, pero nosotros seguiremos viniendo el domingo a la iglesia. ¿Amén? ¿O no? Seguiremos ofrendando. Amén. Porque sabemos para qué y por qué lo hacemos. Seguiremos leyendo la Biblia. Seguiremos orando. Esa es una realidad maravillosa. Jesús fue perseguido. Jesús fue acusado y condenado injustamente a causa del evangelio. Sus acciones correctas fastidiaban a muchas personas y aún a los religiosos. Y los religiosos le ponían trampas todos los días, ¿cierto? Le ponían trampitas a ver si Jesús caía. Así mismo sucedió con Daniel. No encontraron nada en su conducta y decidieron buscar otro punto de quiebre. ¿Cuál era? Su fe. El tipo hacía todo tan correctamente que dijeron, ¿cómo hacemos para que el hombre se caiga de su pedestal? Vamos a tocar su fe. ¿Por qué? Porque sabían que Daniel amaba a Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. Porque era un hombre de convicciones. ¿Qué dijo? ¿Qué dijeron ellos? Toquemos sus convicciones. Toquemos su fe. A ver si se mantiene firme. Y Daniel 6 y 7 no está en la pantalla. Dice, ahí en su Biblia sí está, se lo aseguro. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y le dijeron, póngame atención, estos desgraciados tramposos, vea lo que hicieron. Que viva el rey, todos lambones, que viva el rey Darío. Entraron así, esos que echan cepillo. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey, vea, toda esta plaga estaba en contra de Daniel. Todos, o sea, era la pesada, era el Congreso, ministros, gobernadores y alcaldes en contra de uno solo. Se reúnen, van y le echan cepillo al rey y le dicen, mi rey lindo y precioso, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado ¿a dónde? Al foso de los leones. ¿Qué tal estos? Es probable que el enemigo, el mundo, y tengo que decirlo, aún el sistema político, quiera legislar en contra de nuestra fe. Llámese izquierda, derecha, centro, no voy a hablar de eso, de quien sea. Es posible que el sistema vaya en contra de nuestros valores y principios. Y quizá no ha llegado lo peor. Quizá van a seguir presionándonos para que declinemos en nuestra fe, para que nos escondamos como el Homero de abajo, para que seamos agentes secretos y no publiquemos nuestra fe y no profesemos nuestra fe con orgullo y alegría. En esa circunstancia estaba Daniel. Pero ¿sabe qué hacer? No nos victimicemos frente a la persecución. No nos creamos poca cosa. No nos cansemos de hacer el bien. Hagamos lo que hizo Daniel. Y ese es el segundo punto. No nos avergoncemos de nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a no avergonzarnos de nuestra fe? A mí me encanta Daniel, porque ¿sabe qué hizo? Capítulo 6, verso 10. Está ahí. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y ¿qué hizo? Dígalo, iglesia. Se arrodilló, ¿cómo? Como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas ¿cómo? Abiertas, que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día,
tal como siempre lo había hecho. ¿Y qué hacía? Daba gracias a Dios. Entonces el grupito aquel, los funcionarios, fueron juntos a la casa de Daniel y lo grabaron. No eran las cámaras humanas. Y lo encontraron que orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. No sé qué decretos se vengan, pero aquí se venía un decreto muy fuerte y Daniel no le importó. Daniel no se avergonzó de su fe. El reto que debió enfrentar este hombre fue realmente importante, porque si obedecía la ley podía mantener su fe en secreto y ya. Era cuestión de ¿qué? De cerrar las ventanas. No era más. Cierro las ventanas y sigo orando a Dios y no pasa nada. Solamente tenía que evitar que lo vieran públicamente. Solamente tenía que evitar que lo pillaran, que lo grabaran. Si esto hubiera sido en esta época, usted se imagina los videos en redes sociales, corriendo la información. De manera que dice la palabra que Daniel decidió seguir buscando al Señor. De manera que Daniel decidió no vivir una fe privada, sino una fe pública. Así que no se acomodó a los criterios y a las filosofías del gobierno de turno. Lo que le estaban diciendo a Daniel era: cree lo que quieras, pero en privado. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel no cerró las ventanas de su habitación. Daniel siguió haciendo pública su fe. Daniel no dejó de arrodillarse ante Dios, ni dejó de adorarlo. Siguió haciéndolo como siempre lo había hecho. ¿Saben por qué? Porque él estaba orgulloso y agradecido del Dios que amaba con todo su corazón. Porque sabía que ese Dios que él adoraba lo había puesto en los lugares de honor. Sabía que ese Dios que él adoraba no se avergonzaba de él, y por eso no negó su fe. Iglesia, estos no son tiempos para que cerremos las ventanas. Estos son tiempos para que levantemos la voz y sigamos adorando el nombre del Señor. No importa que la gente sepa que usted madruga el domingo y se viene para la iglesia. No importa que digan que usted ayuna, ora, busca la presencia de Dios y se conecta ahora los miércoles y los viernes a las 6 de la mañana. ¿Dicen amén? De paso, paréntesis, estábamos llegando a 50 y nos bajamos otra vez a 25. La pereza, las ocupaciones. ¿Qué pasó, iglesia? Fe pública. A mí no me da pena que me vean orando una hora. Para nada. Al contrario, qué lindo es saber que yo les conté una persona de Canadá, me llamó y me dijo: pastor, gracias por la oración. Esa oración me ha restaurado y se conecta. Y yo digo, ojalá pensaran así los de la iglesia. No, pastor, es a la hora de dormir. ¿Para qué tanto buscar de Dios? ¿Para qué tanto eso? No deberíamos esperar una persecución difícil, dura, para buscar del Señor. Busquémoslo ya. Busquémoslo mientras pueda ser hallado, iglesia. Y no nos avergoncemos, porque la mayoría de las personas tienen el concepto de que ser cristiano es ser aburrido. ¿Cuántos aburridos hay aquí? ¿Ustedes son aburridos? Ah, bueno. ¿Y creen que nuestra reunión es aburrida? Hace unos días se publicó un reel, ¿cierto? Pipe publicó un reel que fue espectacular y tuvo un alcance glorioso. Pero yo les dije que estaba preocupado porque mientras estamos grabando los videos, como yo estoy aquí adelante gozándomela, y empiezo a ver los videos y veo a muchos en la alabanza así, y dice la canción esa danzando, ¿no? Danzando en cada temporada, y uno ahí y otros así. Cantan mentalmente, yo no sé cómo hacen. O les da vergüenza, porque a uno les da vergüenza en la iglesia, pero les ponen al pastor López
y se sacuden como Domingo de Ramos. Les ponen a la hermana Karol G, al hermano Maluma, y eso no lo piensan, pero parece que les da miedo que Dios se molesta si yo alabo. Los de la alabanza, yo los molesto. Ellos saben, yo soy una talla con ellos. Yo no me voy a avergonzar de mi Señor, ni aquí ni afuera. Pero yo no sé por qué les da vergüenza alabar a Dios. O no saben, o qué pasa, ni aplauden. Yo digo, estoy orando porque venga un espíritu de alabanza sobre la iglesia, un mover de Dios. Si no hay predicación un domingo, no me importa, que adoremos a Dios, que esa es la predicación, porque lo que cantamos es palabra de Dios. Y yo digo, a veces la iglesia está tan dormida y con tremendo ministerio de alabanza que tenemos aquí. ¿Dicen amén? Un super ministerio de alabanza. Estos chicos buscan de Dios, no les da vergüenza. Ellos son universitarios, la mayoría. Solo nos queda Unita, que es la más chiquitica, que ahí va, ya casi se nos gradúa, como en 2 años. Pues a estos chicos no les da vergüenza y publican en las redes sociales lo que hacen en la iglesia, lo comparten y se sienten felices y orgullosos de su Señor y de su fe en Cristo. Y no les importa que los vean danzando, alabando a Dios. Y yo veo aquí unos viejos así y critican a los jóvenes y dicen, esa juventud de hoy en día. Uy. Y yo les digo, estos adultos de hoy en día. Mi hija alaba al Señor así porque nosotros le modelamos eso. Si nos ven aquí aplastados ahí así, mi hija vaya, cante, a ver, alabe. Y nosotros contando las luces, los bombillos. 1, 2, 3. Mano, da vergüenza eso. Esta iglesia tiene que aprender a alabar el nombre del Señor sin vergüenza. ¿Cuántos sinvergüenzas hay acá? No me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Por qué avergonzarme? Yo celebro cuando veo aquí a la familia Caipa, lo celebro porque un día Víctor pasó frente a la iglesia en la 50, escuchó la alabanza y el Señor tocó su corazón. Estábamos cantando y el Señor tocó su corazón sin vergüenza. Alabábamos a Dios. Yo me acuerdo que en ese tiempo cantaba Cristo no está muerto, casi que cada 8 días, ¿cierto? Y yo, dele allá al piano. Y Cristo no está muerto. Yo me creía Juan Carlos Alvarado. Y el Señor tocó ese corazón. Y ve a la familia aquí. ¿Usted no se emociona con eso? Vamos a ir con los jóvenes a evangelizar la otra semana a los parques, porque arrancamos las reuniones presenciales de jóvenes el primer sábado de cada mes. Papitos, aquí toca como en el colegio, papitos. Yo no les voy a pedir el favor. Si ustedes no los mandan, ustedes son los que pierden. Porque la iglesia acompaña, pero no sustituye su responsabilidad. Nosotros hacemos lo que nos toca. Vamos a hacer una reunión poderosa. Vamos a ir alternando los grupos de conexión con los jóvenes. Estamos trabajando duro. Vamos a estar nosotros en cabeza de esto con los pastores y el equipo. Y usted verá si quiere que su hijo se conecte o no se desconecte. No. Yo me estoy adelantando la prédica de la próxima semana que ya la tengo. No negocie lo innegociable. Con eso le digo todo. Estamos en una generación de papás muy relajados. Negocian todo. Me adelanté, eso es para dentro de 8 días. No me avergüenzo del evangelio. Y termino porque ya me sonó el pat. Cuando tú no te avergüenzas del evangelio sucede esto. El Señor no nos dejará en vergüenza. ¿Dicen amén? Nunca, nunca. Hace 1 año estábamos en el hospital trasladando a mi mamá del San Ignacio al San José. Era su última semana de vida en esta tierra. Fueron días difíciles. Y quiero pensar convencido de que mi Señor se llevó a mi mamá porque la necesitaba en el cielo y no nos dejó en vergüenza.
Mi mamá se quería ir con su Señor y no nos dejó en vergüenza, porque hoy profesamos una fe que ella sembró en mi corazón, en el corazón de mi hermana, en sus nietas, y hoy esta familia sirve y adora el nombre del Señor. Ese es el Dios que yo predico, iglesia, que yo quisiera inyectarle a más de uno. Y yo digo, ¿qué pasa a veces? Venimos, pero religiosamente. Yo tengo un Señor que nunca me ha dejado en vergüenza. Y Daniel, muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó, ¿qué contestó? Que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo contra usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Amén. Iglesia, Dios decidió honrar el compromiso de Daniel. Lo salvó de la boca de los leones, restauró su carrera política y lo puso muy en alto, porque Dios honra a los que le honran. El Señor aprecia la fidelidad de quienes lo aman y lo siguen sin excusas y sin pretextos. No te sientas solo en medio de las presiones, de las acusaciones. Mantén la certeza de que Dios sigue siendo fiel, que el Dios que tú decidiste honrar siempre va a cerrar la boca de los leones y siempre te va a sacar sin ningún rasguño. Es posible que tengas que ir al foso, pero en el foso vas a ver la gloria de Dios. Amén. Vamos a ir al foso, sí, pero en el foso veremos el ángel del Señor actuando a nuestro favor, porque Él no se avergüenza de los que honran su precioso nombre. El resultado en el verso 28 de Daniel 6. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Y Darío dio la orden de que todo el imperio se inclinara ante el Dios de Daniel. Iglesia, si no bajamos la guardia, Colombia entera se va a postrar ante los pies de Jesucristo. Si no bajamos la guardia, si no nos avergonzamos del Señor, mi país va a ver la gloria de Dios. Porque aquí se levanta una generación de Danieles en esta iglesia, que sí hemos cometido errores como iglesia, sí, lo admitimos, pero yo no represento los malos testimonios. Yo represento a Jesús, el Hijo de Dios. Yo no represento a los que se han equivocado y no los voy a juzgar ni a condenar. Me concentro en dar testimonio de mi fe en el Cristo que murió, resucitó y se levantó de los muertos para darnos vida en abundancia. Y no me voy a cansar de dar testimonio de mi Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga. Yo le he dicho: Señor, acá hay una iglesia, una generación de Danieles que no va a cerrar las ventanas. Y si estamos en este centro comercial es por algo. Seguro, es por algo. Aquí se abren las ventanas y las puertas para que la gente escuche que hay una iglesia que no se avergüenza de su Señor, que va a cantar de su amor y de su palabra. Los que miraron al Señor fueron alumbrados su rostro siempre y jamás serán avergonzados. ¿Lo cree? Si tú eres fiel, el Señor no te va a dejar en vergüenza. Sí, repito, hemos cometido errores, pero la iglesia le ha aportado mucho a esta sociedad. La iglesia tiene fundaciones. La iglesia ha hecho aportes en términos de trabajo, de labor para muchas personas. La iglesia ha hecho aportes a nivel psicológico
Mucha gente llega rota a la iglesia, se restaura. Son personas que se sanan. La iglesia ha aportado en colegios, universidades. ¿Quién dijo que la iglesia éramos lo peor? Vamos a quitar esa imagen. Vamos a resaltar lo bueno. Pedimos perdón por lo malo, por los errores, pero no me voy a avergonzar de ser hijo de Dios, ni de la institución que yo represento, la iglesia del Señor. Me siento orgulloso de ser un pastor de la iglesia de Cristo. No me da vergüenza. Me siento orgulloso de esta gran iglesia que no se avergüenza del Señor. El Señor no se avergonzará de nosotros. Pónganse en pie, por favor.